La incertidumbre es falta de conocimiento seguro y claro de algo. Mira lo que dice la definición. Falta de conocimiento seguro y claro de algo. La incertidumbre es inseguridad. La incertidumbre es inquietud, desasosiego, indecisión, vacilación. Cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de duda, de recelo, de sospecha, de incerteza. O sea, tengo la incertidumbre si hago o no hago alguna cosa, porque tiene que ver que las inseguridades, la inquietud. Entonces, la falta de conocimiento frente a un tema, la falta de conocimiento y la claridad de la información te hace caminar con inseguridad. Ahora, cada uno de nosotros vivimos situaciones que generan incertidumbre. Y como siempre lo he dicho, la Biblia es el libro de instrucciones que el Señor dejó para nosotros, pero también nos deja ver situaciones de hombres bíblicos, personajes de Dios, que vivieron momentos de incertidumbre. El único que no vivió con incertidumbre fue Jesús, porque Jesús tenía el conocimiento y la claridad de su función al venir aquí a la tierra. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, él sabía que venía a cumplir algo que Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén, que él nacería para pisar y salvarnos de la muerte y recuperarnos una vez más, tener la salvación y tener conexión con Dios. Entonces, en la Biblia, el único que no caminó con incertidumbre fue Jesús. Porque vamos a ver varios personajes. Usted ve a Abraham. De repente Abraham, a una edad avanzada, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a donde te voy a mostrar. Nosotros decimos, ah, sí, Abraham se levantó y se fue. Eso es lo que nosotros podemos leer. Pero yo estoy convencido que Abraham se preguntaría, pero ¿cómo así? ¿Para dónde? Y finalmente dio el paso de fe y de obediencia. Moisés tuvo la incertidumbre si era el escogido para liberar al pueblo de Israel. Por eso Dios tuvo que hacer unas manifestaciones especiales de una zarza ardiente que no se consumía. Por eso cuando Moisés está en el desierto dice, es normal que un árbol se prenda, pero que no se consuma no es normal lo que está pasando. Entonces él se acerca y ahí Dios le habla y comienza un diálogo en donde Moisés está expresando su incertidumbre frente a lo que Dios le está mandando a hacer. También usted va a encontrar a los discípulos muchos momentos de incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Denles de comer. No hay que dar, Señor. Tú quieres comprar. No, denles con los panes que están ahí. ¿Cómo? Y hacía los milagros el Señor. Caminaba sobre las aguas. Porque nuestra naturaleza puede tener una tendencia a vivir en incertidumbre. ¿Puedo tener incertidumbre? Sí, puedo tener incertidumbre, pero no puedo vivir en incertidumbre. Y quiero que usemos un personaje bíblico que vivió otro momento de incertidumbre. Y yo quiero que mientras hablamos del personaje bíblico, usted y yo nos coloquemos en los zapatos de ese personaje. Y quiero que leamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos de 12 al 13. Así mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era un buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Este pasaje aquí de 1 Samuel es cuando David es ungido como rey. Pero quiero comenzar a poner cifras en nuestras mentes. Cuando esto ocurre, David tenía 15 años. Cuando es un adolescente de 15 años, recibe la información de que va a ser el rey de Israel. O sea, mire, tremenda noticia, pero también póngase en los zapatos de los hermanos, porque es que David no estaba contemplado ni por su papá ni por sus hermanos para recibir una unción de lo que Dios estaba haciendo. Entonces ya David estaba enfrentando el rechazo de sus hermanos, el menosprecio sin querer de sus padres. Pero el profeta que viene a ungirlo, él tiene un concepto de que
este sí puede ser, este no puede ser. Y Dios le dice, no mire la apariencia. Yo no estoy mirando eso, estoy mirando el corazón. Entonces cuando David llega, los hermanos tienen hambre porque no se habían sentado a comer. El papá está expectante y el profeta está expectante. Y cuando David entra, este es ese pasaje bíblico. El Señor le dijo a Samuel, este es. Y a los 15 años de edad, el rey David, o David, que en ese instante se convierte en rey en el mundo espiritual, es ungido. Sus hermanos, su papá, tenían la información de que David, el chiquitín, el que estaba cuidando las cabras, las ovejas, el que estaba en el campo, iba a ser el nuevo rey de Israel. Ahora, veamos ese otro pasaje bíblico, y entre primero de Samuel y segunda de Samuel, ahora David, mira lo que dice aquí. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó. ¿Cuántos años reinó? 40 años. ¿Saben cuántos años pasó entre que David es ungido y pasó a ser rey? 15 años después. Oigan, yo con eso a mí el Espíritu me ministró. Yo no tengo que preguntarle más al Espíritu del Señor. Porque a veces nosotros queremos todo ya. En estos días dialogaba con una persona y él también llegaba a ese punto. Estamos en una situación, estaba escuchando un cantante de música secular, una entrevista que le estaban haciendo, y él hablaba de eso. Mi preocupación hacia mis hijos es que estamos en una sociedad donde todo lo quieren ya. Y mis hijos deben entender que la vida no es ya. Entonces, el rey David es ungido como rey, pero tiene que esperar 15 años para comenzar. Ahora, frente a eso, viene esta palabra que a muchos de nosotros a veces nos cuesta comprender: los procesos. Y nosotros como iglesia estamos en un proceso. ¿Cuál será el local que Dios nos va a dar? ¿Será que esto sí va a funcionar? Y no hay problema que alguno dude y tenga temor. Hay gente que me escribe y dice: pastor, cuando tengan el local yo vuelvo. No hay problema. No hay problema. Que haya incertidumbre es natural, somos seres humanos, pero estamos en el proceso. Yo le decía al Señor, pero 15 años no. Hemos trazado un plan, hemos orado y hay unos meses que estamos ya en eso. Pero los procesos vienen. Y quiero que vayamos a ver los procesos del rey David. Uno, primero, después de ser ungido, o sea, tenga esto en su mente y en su corazón. El David que estamos viendo aquí ya fue escogido por Dios como rey. Ya fue ungido por el profeta como rey. El papá sabe que en su casa está el rey de Israel. Sus hermanos saben que el chiquitín, el de los campos, es el nuevo rey de Israel. Y entonces, en vez de mejorar las cosas se le complicó a David. Lo primero, ¿qué es lo que pasa a David? Va y toca el arpa para el rey Saúl. ¿Por qué toca el arpa? Porque estaba siendo atormentado por algunos espíritus. Después, David vence a Goliat. Genial, ¿ok? Después te conoce la historia que viene que David, si es el hijo de Jonatán, que Jonatán era el hijo del rey Saúl. Cuarto, Saúl intenta matar a David. Ahora, quinto, David huye y vive como refugiado. El sexto, David reúne un ejército de seguidores. Séptimo, David se refugia entre los filisteos. 7 puntos de los procesos que uno puede ver del rey David. Pero algo interesante que me llamó a la mente es que los primeros 4 tienen que ver con el contacto que el rey David tuvo con la experiencia de vivir en el reino, con la experiencia de recibir alabanza del ejército y del pueblo. ¿Por qué? Porque en estos primeros 4 puntos vimos cómo David, con la unción que tenía cuando tocaba el instrumento, el espíritu que atormentaba al rey se calmaba. Podemos observar cómo David pasó de ser del anonimato visitando los ejércitos a ser un hombre prominente porque mató a Goliat. Uno diría,
se está acercando el tiempo de ser rey. Porque mira, todo el ejército tiene el respeto del ejército. David no tuvo incertidumbre de ningún tipo. Pero y verá. Entonces, David después se hace amigo del rey. Son amigos del rey. Todo indica que va hacia la corona. Todo indica que ahora sí llega el momento del rey. Venció al gigante que tenía atemorizado a los ejércitos de Israel. Se hizo amigo del papá del rey. Cuando él tocaba su instrumento del arpa, el rey se calmaba. Todo estaba bien, ¿verdad que sí? Y después las cosas cambian en el reino. Ahora Saúl quiere matar a David. Saúl, el rey actual, quiere matar al rey que Dios ya había escogido. Y los últimos 3 puntos hablan del David, del contacto con el pueblo. Él sale corriendo, la historia dice que se hizo pasar en algunos momentos como un bobo, se escondía en las cuevas, no tenían que comer, pero porque el prestigio de la espada con la que él mató a Goliat, los sacerdotes le abrían las puertas. David se rodea de un grupo de seguidores que no eran los mejores, eran los valientes de David, pero eran bastante complicados. Y David enfrenta y se refugia a muchas situaciones delicadas. En este periodo pasaron 15 años. Cuando todo parecía que iba a salir bien, se le complicó la cosa. Pregunta, ¿dejó de ser ungido David? No. ¿En el proceso era ungido? Sí, era ungido. ¿Había sido escogido como rey de Israel? Sí, pero alguien que lo podía estar rodeando, decirle, no, a este man le está yendo mal. No le están saliendo las cosas bien. ¿Qué ungido ni qué nada? Este tipo es un aparecido. Para mí que hizo algo, pero ya la unción estaba sobre él. Pero aún no había llegado el momento. Esos primeros 4 puntos le enseñaron a David cómo funcionaba un rey, cómo funcionaba una administración del palacio. Pero estos últimos 3 le enseñaron a cómo era ser perseguido por la autoridad, le enseñaron cómo vivía el pueblo que él iba a gobernar después, cómo se mantenía un ejército unido cuando no tenían todo lo que necesitó el ejército. O sea, esto le enseñó el reino terrenal y esto le enseñó el pueblo que él iba a gobernar. Ok, ese era David. Experiencia. Así es. Pero ahora, ¿y a mí qué, pastor? Ya David fue ungido, David fue el rey, conocemos los salmos, los cantamos. ¿Y yo qué? Bueno, los que están ahí conectados no sé si alcanzan a ver bien, pero ese es un matachito que está en medio de un mar de tiburones, de problemas, de situaciones. Y ese es nuestro día a día. ¿Cómo está tu día a día? Si Dios te dio una palabra que está escrita y llegan cosas que no estaban en la línea que tú creías que tenían que salir, ¿cómo reaccionas frente a eso? Maldices, echas para atrás, te confundes y es normal porque somos seres humanos. Pero en el día a día, cuando las cosas no se están viendo como yo quisiera, ¿cuál es mi comportamiento? En el día a día tenemos nosotros situaciones que nos agobian. Una es la economía. ¿Cuántos de nosotros en algún momento decimos, wow, el presidente dio su discurso y los demócratas dicen que no bajan los precios, los otros dicen que sí y que van a subir y que van a todo lo que hemos hablado y que la economía se va a empeorar y que en Venezuela el bolívar no sube, que en Colombia la situación con la guerrilla, que en Ecuador que el presidente no sé qué cosa, que en Argentina, y entonces uno está con el tema de la economía. ¿Cómo voy a hacer para sostenerme? Otros están frente a la incertidumbre de mi matrimonio. Tal vez frente a la gente sonríen, todo está muy lindo, ay, qué linda la familia, pero al interior de la habitación hay frialdad. La cosa cambia. Hay una canción de Ricardo Arjona que dice, se metieron pingüinos en la cama. Habla de cuando una relación se congela, se pone fría. Por fuera está muy alegre la gente, pero dentro de la habitación hay una frialdad. Y no hablamos de la parte del encuentro entre un hombre y una mujer. No se habla, no se dialoga, no consultan. Simplemente que uno se acuesta, mira para su lado, se da la espalda y a dormir. Entonces, hay alguno del matrimonio que está preocupado por mi matrimonio. Y en ese entorno
entonces llegan las ofertas. Mire que esto sí, que lo otro, para aquí, para allá. Otros podemos estar en situaciones con nuestros hijos. Tengo un hijo en problemas de alcohol, tengo un problema con hijo de situaciones de malas amistades. ¿Cómo voy a pagar la universidad de mis hijos? ¿Dónde irán a vivir mis hijos? ¿Con quién se casarán mis hijos? ¿Qué amistades están teniendo? Frente a los hijos también podemos que algunos momentos de incertidumbre. Los que de alguna de otra manera estamos ayudando a nuestros familiares en nuestros países de origen, ¿cómo puedo seguir ayudándolos? ¿Cómo ayudarlos para que les vaya bien? Y se convierte en una carga para la familia también, pero es parte de la incertidumbre. Otro, incertidumbre frente al futuro. ¿Qué va a pasar? Recuerden que estamos hablando que la incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y claro de algo. Entonces, en estos temas de la economía, del matrimonio, de los hijos, de la familia, de nuestros países y del futuro, yo me puedo estar moviendo frente a la incertidumbre. Y en el video que le mandaba durante la semana, la pregunta que les dice o la respuesta es, ¿cómo calmar la incertidumbre? Si yo pidiese que levantase la mano el que ha tenido incertidumbre, todos levantaríamos incertidumbre. Sí. Todos. ¿Que has tenido incertidumbre? Claro, en su definición ha tenido incertidumbre. ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a comer mañana? Y a veces nos pregunta, ¿y qué es la cena? Es incertidumbre, porque no tiene el conocimiento que completo. Acuérdense que la incertidumbre no es un pecado. La incertidumbre es la falta de conocimiento seguro y claro de algo. ¿Cómo calmar la incertidumbre para caminar tranquilos en la vida? Hay que caminar tranquilos en la vida, iglesia. Frente al local que estamos hablando del Señor, Él dijo que nos lo va a entregar. Él nos mostró por una visión que Él abrió la puerta. Estamos convencidos que va a ser pronto y yo sé que va a ser pronto. Pero en mi día a día, ¿cómo voy a calmar esa incertidumbre? Primero, planes escritos. Iglesia, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los latinoamericanos es que no escribimos lo que estamos soñando. Y la Biblia, Dios, el que hizo los cielos y la tierra, lo escribió para que nosotros tengamos certeza de lo que Él nos ha hablado. Pero nosotros, por esa cultura que nos conquistó, no hay planificación. Lo que Dios quiera, el Señor sabe, sí, el Señor sabe, pero Él pide que tú tienes que hacer los planes y los presentes delante de Él para que Él los corrija, para que Él los afirme, para que Él los alinee, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia frente a eso. Lucas, Jesucristo, estableció también eso. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Jesús, el Hijo de Dios, Él vuelve y dice, señores, ustedes necesitan en algún momento de su vida sentarse y escribir. La Biblia dice, le dice el profeta, escribe la visión para que la visión corra. Yo puedo tener muchos sueños, muchos anhelos con mi hijo. Y yo estoy luchando mucho por vivir todo lo que enseñamos en la iglesia y es escribir. Yo le dije a mi hijo que a los 10 años íbamos a comprar un tablero grande en su cuarto cuando cumple sus 10 años y ahí vamos a escribir lo que él sueña ser cuando grande. ¿Qué necesita para adquirir? Y vamos a ir descartando para que él vaya alineándose en ese proceso. Y él ahora nos dice que va a ser abogado. Entonces, cuando llega a los 10 años, vamos a hacer el tablero y vamos a escribir. Pero, ¿cómo estás actuando tu iglesia? ¿Arrancaste el año sin una agenda planificadora? ¿O escribiste cualquier cosa ahí por escribirla? Este es el tiempo de que podamos detenernos y poder escribir. Y el tiempo se pasa. Hay gente con la que yo he hablado, dice, no, pastor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Escríbelo. Ah, sí, sí, claro, claro. Estamos en marzo, tercer mes del año, y no has escrito los planes. Y el cielo está esperando que tú escribas los planes para que Dios te los apruebe o te los corrija. Y Jesús dijo,
Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Tu torre son tus sueños, tus proyectos de vida. Si ese es tu sueño, dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Lo que Jesús está diciendo es, escríbelo, siéntate, detente por un minuto. Una de las cosas que yo más le pido al Señor en esta temporada en que estamos es, Señor, necesito que me des tiempo para sentarme. Necesito, porque cuando yo me siento, tú me aclaras los pensamientos. Pero por ahora estamos en lo que Él ya nos habló en diciembre. Y en eso estamos moviéndonos, porque es el momento que el Dios tiene para nosotros. Pero cuando entre la iglesia en la siguiente etapa, a la cual yo estoy ya orando y preparándonos para eso, Él va a dar los planes. Y por eso desde el principio, cuando hicimos nuestra reunión última grande en el hotel, pasamos todo por escrito. De todo lo que se pasó por escrito, el Señor ha venido confirmando y estamos caminando hacia ese proyecto. Así que si por algún momento el enemigo pone en tu mente, ¿será que sí? ¿Será que no? Tú dile, no. El Centro Cristiano es una iglesia que planifica y que toma acciones y se mueve en torno a eso, siempre abiertos a que Dios puede determinar un cambio. ¿Ok? Ahora, en mi vida, si no escribo, el tiempo se nos va a ir. Segundo, sé realista con tu presente. Óigame, y eso me parece tan importante, ser realista. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Cuando mi esposa dijo, hoy cambiamos el horario, dije, ¿cuál horario? ¿Dónde cambió? Estaba despistado totalmente. Y cuando miro, ¡ay, sí! No hay nada más importante que nosotros seamos realistas con lo que tengo. Y no es falta de fe. Es que la Biblia dice que todo tiene un tiempo, o sea, tiene un momento, una temporada. Y dentro de ese tiempo, dentro de ese momento, dentro de esa temporada, hay una hora señalada. Hay una hora señalada para que encontremos el local para la iglesia, que será la casa de alabanza y lugar de adoración del Centro Cristiano en Miami. ¿Estamos en el tiempo? Sí. ¿Va a llegar la hora? Sí. Porque es algo para el Señor. Entonces, eso viene con nosotros también. Yo tengo 51 años. Y entonces yo quiero ser abogado y quiero ser doctor. ¿Ok? No está mal. Pregunta, ¿cuántos años necesito para convertirme en abogado? Mínimo son 5 años de estudio, ¿no? Más la especialización, póngale 6. Entonces, a los 60 años sería abogado. Está bien, no está mal, no estoy viejo. Pero ¿cuánto vale el entrar en esta etapa de mi vida a estudiar? Tiene un costo. ¿Cuántas horas demanda? ¿Tengo el tiempo? ¿Le sacamos el tiempo? Ok, está bien, usted es optimista, pero hay que ser realista. ¿En qué horas a qué horas vas a estudiar? ¿En qué horas a qué horas vas a leer? ¿A qué horas vas a asistir a las clases? Pero es que yo tengo fe. Perfecto, dale. Y voy a ser doctor, cirujano plástico. Excelente. Porque quiero ayudar a los niños con problemas del labio leporino. Excelente, lindo. Pero tengo 51 años. Entonces termino mi carrera de derecho y me hago abogado a los 62 años. Entonces a los 62 años me meto a estudiar porque quiero ser cirujano plástico. Primero tengo que ser médico general, que son otros 5 años por ahí. Estaba hablando de los, ¿cuántos ya voy? ¿En 60 y qué? 67 años. 67. Mientras uno, a los 80 años, una pregunta. ¿Tú irías a un cirujano plástico de 80 años? No. No, ni cara, ¿qué sabes eso? Ni porque porque ya casi estás a punto de morir en ese tiempo. Ah, ¿cómo la ve? Porque a los 90 mueres, o a No. los 100 años. Bueno, no sabemos cuánto. Pero mire lo que Karen nos está revelando aquí. Tengo que ser realista con mi presente. Todo tiene un tiempo y todo tiene una hora, iglesia.
Todo tiene su momento. Entonces, a veces me da tristeza encontrarme con gente que me habla de unas cosas y yo miro la edad y miro y te digo yo, pero bueno, me uno a su fe. Dale para adelante. Pero la realidad de su tiempo cronos humano, al parecer no le va a dar. Porque no está viviendo el presente, la realidad. Y a veces estamos rodeados de incertidumbre porque no entendemos el tiempo en que estoy viviendo. Yo, hablo de querido personal como Juan Carlos Díaz, estoy en el tiempo de preparar una plataforma para mi hijo, para que él sea un abogado, para que tenga su bufete. Estamos viendo películas de abogados, estamos hablando de abogados, porque yo estudié Derecho en Colombia durante por la novela de Betty la Fea. Un tiempo, hasta que nos venimos para acá. Pero él quiere ser abogado. Ah, bueno, déjeme, yo lo impulso para que él llegue a ser abogado. Ese es mi tiempo. Y cuando tú caminas en tu tiempo, entendiendo mi edad, mi cronología, mi entorno, yo voy a sacudir, voy a calmar la incertidumbre que a veces me hace dudar de lo que Dios ha puesto en mi vida. Así que, número 2, vive, sé realista con tu presente. No estoy diciendo anular la fe, tienes que ser realista. Es como una mujer de 80 años que diga, bueno, en la Biblia sí está, pero quiero ser mamá. Miércoles. Está apretado, ¿verdad que sí? Pero hay que ser realista. Número 3, fe. Ah, pastor, pero entonces aquí qué? Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de la que no se veía. Fe, pastor. Yo tengo fe que voy a ser un abogado. Perfecto. Yo no estoy limitando tus sueños. Y tú tienes fe, pero tienes que ser realista y ver lo que Dios quiere que hagas en el momento. Mire que Moisés estuvo frente al mar y Dios le dice, tócalo con la vara que se va a abrir. Y él dice, bueno, está bien. Y tocó y se abrió. Dijo, ay, sí, se abrió. Y las experiencias que Moisés tuvo con Dios aumentaron su fe. Abraham es el padre de la fe. Por eso en Abraham es que nosotros aprendemos a entregarle todo al Señor. Porque cuando yo ofrendo y cuando yo diezmo, lo hago por fe. Lo hago porque sé que Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobre y abunden. Cuando usted encuentra a un David que es ungido como rey y las cosas en vez de mejorar empiezan a empeorar, yo creo que dice, ¿y ahora será que sí era ungido? ¿Será que el profeta estaba bajo la diferencia? Y ahora el papá quería, pero David ahora dice que lo vieron como rey. Los hermanos en el ejército dijeron, sáquese de aquí. Entonces, la fe es puesta en el Señor y cuando yo entiendo mi momento, la fe toma una fuerza más grande. No sé si me estoy dando a entender. Yo tengo fe que mi hijo va a hacer lo que él sueña ser. Ahorita quiere ser abogado. Y yo ya lo visualizo como abogado. ¿Cómo lo voy a proyectar? ¿Cómo le vamos a enseñar? ¿Cómo se va a llamar su bufete? Ya no me ofreció trabajo. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a él fe. Porque está con 9 años. Uf, tiene todo un mundo por delante. Yo tengo otro mundo por delante como esposa, pero es otro mundo que gira en torno a lo que viene. Con la iglesia lo mismo está ocurriendo. Tenemos fe de un local, tenemos fe de que va a llegar almas, de que va a llegar familias, y Dios lo va a hacer así. Entonces la fe es lo que mueve nuestra vida, la fe es lo que mueve nuestro entorno, la fe es la que nos ayuda a que tú estés conectado con nosotros, porque tienes fe de que Dios nos va a dar un lugar mucho más bonito. ¿Cómo calmar la incertidumbre? Con la número 4. ¿Promesas de quién? Dios. ¿Promesas de quién? De Dios. El que te está haciendo las promesas es Dios. No es Pedro Castillo, ni Juan Carlos Díaz, ni Caleb Díaz, ni Lidia Lorena Zapata, ni Graciela, ni Daniel, ni Amanda, ni Lino, nadie. Las promesas son de Dios para nosotros. Y miremos esta de muchas que hay.
Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Para quiénes? Para vosotros. Para mí. ¿Declara quién? El Señor. Muchas veces has leído este versículo y una vez más vamos a traerlo a la mente. Dice, declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¡Wow! ¿Quién está diciendo que tiene planes de bienestar y no de calamidad? De futuro y de esperanza. Señor. El Señor. Dios. Entonces, si yo dejo que las circunstancias de mi entorno le bajen fuerza a las promesas de Dios, la incertidumbre me va a gobernar. Entonces, hoy sale el sol, hoy va a ser un buen día. Hoy está lloviendo, no, hoy va a estar terrible. No, porque Dios dijo que tiene planes y cuando Dios hace un plan, lo cumple. La venida de Jesús a la tierra es el cumplimiento de un plan de salvación para nosotros. Entonces, frente a tu economía, frente a tu familia, frente a tus hijos, frente al entorno, aplica la promesa. Dios dijo que tiene planes, pero para que esos planes se activen en mi vida, yo necesito a Jesús como mi único y verdadero Salvador. Y gracias a Dios lo estamos logrando. Entonces, cuando yo vivo en las promesas del Señor, camino con paz. Actúo bajo lo que escribí. Me muevo en torno a lo que hice, porque sé que Dios tiene un plan de bienestar, un plan de futuro y un plan que me da esperanza. Quinto y último, ¿cómo calmar la incertidumbre? Descansar en Dios. Porque una cosa es que tú tengas el conocimiento intelectual de una promesa de Dios y la otra es descansar en la promesa de Dios. Dice esta promesa, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí este versículo me da una cantidad de parámetros por tal enseñanza, pero no es el punto. Yo soy el Señor quien está contigo. Yo necesito descansar en el Señor porque Él es el que está conmigo. Otro versículo de promesa para descansar en Dios. Mi Dios puede suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, descansar en Dios no es simplemente decir yo descanso, es un proceso, iglesia. Y la incertidumbre de no tener claro a veces nos puede llevar a tomar decisiones inadecuadas. Pero cuando tienes promesas de Dios y Él te invita a descansar y tú has entregado tu vida a Jesucristo, tú tienes que ser, una vez más lo que te dice, ser realista con tu presente, tener las cosas por escrito y descansar, que si Dios te está guiando, Él va a llegar tu vida a un término feliz, a un término de bendición. Nosotros necesitamos cada día luchar para calmar la incertidumbre. ¿Sabe que detrás de la incertidumbre viene el estrés, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la amargura? Y detrás de eso vienen deseos de morirse, de abandonar el matrimonio, de botar a los hijos. Creo que usted y yo hemos visto las noticias cómo gente está llegando al punto de matar a sus padres, de matar a sus suegros, de matar a sus hijos. Veía una noticia esta semana de un joven que llegó y mató a su compañera y a su hijo con un martillo. Dios bendito, otro los intoxicó, otro los pegó puñaladas. Porque cuando yo dejo que mi vida sea guiada por la incertidumbre es el camino al estrés, a la depresión, a la ansiedad. Y sí hay realidad, que hay enfermedad, que hay situaciones que toca tomar conciencia y cuidado científico. Pero por encima de todo siempre está la palabra del Señor. A mí me da tristeza cuando escucho hablar cristianos y hablo pastores que tienen conocimiento bíblico en donde dicen, no, es que la ansiedad me tiene enfermo y no quiero verme con nadie. Uno lo respeta y uno lo acepta porque es la persona. Pero digo, ¿en dónde está lo que estoy predicando?
¿Dónde está lo que yo estoy enseñando a la iglesia a confiar en Dios? No le estoy diciendo que no reconozca la ciencia, sí, pero por encima de la ciencia está el Señor. Pero yo les mencionaba que, si no me engaña la memoria, en el año 98, en el Mundial de Rusia, 2008 fue, amor, 2018, 2018, si no estoy mal. Viví una etapa en mi vida de ataques de pánico y ansiedad como nunca. Me enteré después de eso. Yo en las noches que iba a orar por mi niño, que tenía escasos años y 18 meses por ahí, había una voz por dentro que me decía, te vas a morir, no lo vas a volver a ver. Miraba a mi esposa y me decía lo mismo, no la vas a volver a ver. Y yo entré a cuestionarme qué es lo que me está pasando. Y fueron como 2 meses. Y yo oraba y oraba y oraba. Y decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y llegó un momento en que yo dije, bueno, pues si me voy a morir, me voy a morir. De algo hay que morir. Entonces, si el tiempo de morir llegó ahora, voy a comprar un seguro de vida bien grande para que mi esposo y mi niño queden con un buen dinero, para que tengan su educación, para que tengan su casa, y me voy para el cielo a verme con el Señor. Al fin y al cabo, Dios sabe qué es lo mejor para ellos. Esa fue mi conclusión. Y recuerdo que cuando salí para Rusia a trabajar durante un mes, mi esposa es testiga, lloré ese día, Pedro, tú no te imaginas, porque yo sabía que en ese viaje supuestamente me iba a morir. Pero dije, no, porque esto lo planificamos, esto lo oramos, esto se hizo y el Señor dijo que sí. Y yo voy, y si voy a morir, pues me muero haciendo mi trabajo, muriendo lo que Dios me mandó a hacer, y dejo protegida a mi esposa. Pero yo me fui de mi casa chillando. Al taxista me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, voy para Rusia. ¿A dónde? ¿Al mundial? Sí, ay, ¿por qué está llorando? Le dije, usted me entiende. Dice, yo estaría feliz un mes sin ver a mi esposa. Le dije, ya este me habló que su matrimonio está preparado. Porque dejaste las... ¿Ah? Y cuando yo llego a Alemania, que fue la primera escala, yo llegué a Alemania y dije, bueno, en el vuelo de Bogotá a Alemania, no me morí. Cuando salí de Alemania para Rusia, para Moscú, aterrizamos en Moscú, me levanté del avión y dije yo, aquí no me morí. Y al otro día salgo, ya hacer las vueltas y todo lo que tengo que hacer. Le resumo la historia. Regreso a Cúcuta, dije yo, no me morí. No me morí, bendito sea el Señor. Pero en eso que no puedo conciliar el sueño y todo lo que estoy viviendo, y hablo con el doctor, le digo, doctor, para que hablemos. El doctor Ochoa en Cúcuta. Claro, pastor, véngase y hablamos. Le digo, es que no puedo dormir por esto y esto. Y dice, es el cambio de horario, Juanca. Porque fueron 6 horas de diferencia de horario, más el trastorno de tus horarios, porque mientras la gente dormía en Rusia, tú estabas trabajando aquí en Colombia. Cuando la gente dormía en Rusia, tú estabas haciendo otra cosa. Tu mente, deja que tu reloj biológico se organice. Y en esa conversación yo le digo, no, pero es que antes de irme a Rusia tuve esto, pensé que me iba a morir. Y yo le cuento todo al doctor y me dice, Juanca, pastor, me dice, ¿tú sabes que lo que viste son ataques de pánico? ¿Qué tomaste para eso? Y le dije, ¿cómo? Le dije, sí. ¿Quién te recetó? Yo le dije, doctor, nada. ¿Qué hiciste? Y le conté, orar, me compré un seguro de vida y hice lo que tenía que hacer. Y él me dice, te felicito por la acción en la fe que tomaste. Pero regularmente esto se trata con alguna medicina, porque es una descompensación en el cerebro que hay, que es importante nivelarla. Yo le dije, pues doctor, de rodillas el Señor la niveló. Y enfrentando, él me dice, es que ese es el tema, que mucha gente se esconde en la medicina y anulan su fe. Entonces, iglesia, cuando yo te hablo de estas situaciones y de muchas cosas que usted va a ver en el caminar de esta iglesia, no es porque nos la estamos inventando con mi esposa, es porque Dios nos ha mostrado su mano poderosa en todo lo que nos está entregando. Y vivir en la vida con calma, calmando la incertidumbre, es parte de descansar en las promesas de Dios. Sí, mi oración por ti, los que están conectados, los que están acá, mi oración por ustedes es, Señor, que cada día caminemos en esta etapa sin incertidumbre, con certeza. ¿Hay situaciones delicadas en mi casa? Sí. ¿Hay una situación económica complicada? Sí. Pero la promesa dice que si yo me organizo, Dios me va a dar la victoria. La Biblia dice que si yo vivo en santidad, el Señor se va a manifestar.
La Biblia dice que si la palabra de Dios está en mí, Él va a dar todo lo que yo quiero. Entonces yo me aseguro que la palabra de Dios esté en mí para que todo lo que anhelamos se cumpla en nosotros. Así que, iglesia, ¿podemos caminar sin incertidumbre? Yo creo que sí. Sí. ¿Es fácil? No es fácil, pero eso lo construyes todos los días. Si tú sigues escuchando noticias amarillistas de que este país se va a acabar, de que van a deportar hasta las hormigas, estás alimentando la incertidumbre natural que está en nosotros y anulas las promesas de Dios. En estos días hablaba con una persona que me decía, hace años Dios me dijo, pastor, a través de una profeta, que los papeles para mí ya estaban dados. Yo le dije, ok. Y entonces, ¿por qué estás pensando en casarte por papeles? Se quedó callado y dijo, ¿verdad, no, pastor? Porque después de que la profeta me habló, a los 2 días o a la semana me llegaron los documentos de aceptación del asilo político. Recibí mi permiso de trabajo, puse mis huellas. Le dije, pues, ¿por qué estás pensando en hacer algo que no es correcto? Si Dios ya te dio una palabra y hay señales de que ya Dios te está acompañando. O sea, ¿qué pasó? Se quedó callada o callado. Dije, si Dios ya te dio una palabra y hay señales de cumplimiento de la palabra, quédate tranquilo. No te desesperes, porque si Dios ya te respondió, esa persona que va a firmar tus documentos allá en la migración, lo va a hacer favorable a ti porque ya hay una palabra de Dios. Pero no aceleres a hacer lo incorrecto por querer solucionar las cosas. Entonces, ¿puede haber incertidumbre en nuestro diario vivir? Sí. Pero cuando llegue la duda, la incertidumbre, que es la falta de conocimiento seguro y claro de algo, usted dice, Señor, tu palabra dice que tú cuidarás de mí. Tu palabra me dice que tengo que dar pasos de sabiduría y de planificación. Por eso hay personas dentro de nuestra iglesia que van a salir del país, pero ya llevan sentado, planificando, evaluando qué voy a hacer, porque vieron que en su realidad lo que querían no se va a dar. ¿Es falta de fe? No, no es falta de fe. Es que están cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Se sentó a planificar y en la planificación vio que la realidad actual no se va a dar lo que está pensando. Entonces hizo otro plan y el Señor va a ir respaldándonos. Amén. Pero hay otros que están viviendo un mundo de fantasía. No, y cuando Elon Musk llegue a Marte, yo iré a Marte. Ok, la semana pasada, esta semana se le estalló otro cohete. O sea que está demorado el tema de ir a Marte, si es que está pensando ir a Marte. Vive tu presente y vas a ver Dios cómo trastorna todo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes cada día por tu palabra y por tus promesas a que la incertidumbre pierda fuerza dentro de nosotros. Ayúdanos a entender que todo tiene procesos en la vida y que esos procesos a veces pueden venir acompañados de palabras de desaliento, de tristeza, pero también de momentos de que nos dejan ver la gloria tuya, Señor. El rey David fue ungido, Dios, y tú le permitiste ver la gloria del reino, pero también le permitiste ver el caos, la escasez, la miseria, pero la unción del rey siempre estuvo sobre él. Lo mismo pasó con José, Señor, y queremos que eso sea para nosotros. Tú lo escogiste para gobernar, pero antes de llegar al gobierno tuvo que pasar su proceso de quebrantamiento, de aprendizaje, Señor. Padre, desconozco en qué proceso cada uno de mis hermanos estemos viviendo, pero tus palabras y tus promesas están, y tu palabra se cumplirá. Sí. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a que podamos planificar y presentar delante de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, ver milagros. Ver milagros. Allá en el apartamento, en la casa, en el vehículo, donde me están escuchando, que tu palabra esté sobre ellos. Y que la incertidumbre cada día pierda valor y fuerza en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.